Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de las sesiones, ahora les voy a explicar un resumen lo que respecta a la sesión número 3. En esta sesión vamos a hablar del agua y sus propiedades, un tema muy importante, ya que dentro de la industria es muy importante tener en cuenta las propiedades del agua. Dentro de ello los parámetros más importantes, ¿no? Como por ejemplo, para agua, para el tratamiento de aguas, para generar vapor, se tiene que tener un agua pues libre de dureza, de alcalinidad, de todos los iones posibles. Inclusive se tiene que eliminar el oxígeno disuelto, ¿no? Entonces hay requisitos, hay que eliminar esos parámetros, ¿correcto? Entonces es muy importante qué parámetros, qué características eh, tiene el agua, ¿no? Y en base a ello, pues, obviamente dentro del sector industrial, cuál de ellas tiene que ser eliminado en su totalidad o de repente parcialmente, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos al desarrollo de este tema. Saberes previos. Bueno, en este caso la pregunta es, ¿el agua es una sustancia o una mezcla? ¿Qué es el punto triple del agua? ¿Cuál es la importancia del agua en la industria? ¿Cuáles son los parámetros físico-químicos del agua? ¿Cuántas fuentes de agua existen? ¿Cuál es la temperatura de congelación y ebullición del agua a condiciones normales? Son preguntas muy importantes que forman parte de la problematización. Esta pregunta, recuerden que es parte del debate, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes ya vayan con una idea para que puedan participar. ¿De qué manera los parámetros físicos y o químicos del agua influyen dentro de un proceso industrial? Bueno, es un tema muy interesante, ¿correcto? Ya que toda industria, dentro de su proceso, hace uso del agua. Entonces, prácticamente el agua es fundamental dentro de la industria. Obviamente, para el uso tiene que tener ciertas características. Entonces, ¿qué características debe de cumplir? Forma parte de esta problemática. Entonces, en base a ello, tienen que repasar parte del tema de la diapositiva y lo referente que está en la bibliografía para poder participar el día de clase. Al final, o dentro del logro de la sesión, ustedes van a estar en las condiciones de diferenciar los diversos métodos de acondicionamiento del agua con objetivo industrial, teniendo en cuenta los parámetros, obviamente. Como cada sesión tienen un video netamente motivador referente al tema, donde ustedes puedan apreciar la importancia de este tema para el sector industrial. Bien, el agua y sus propiedades. Obviamente el agua es una sustancia, ¿no? El agua es una sustancia que está compuesta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿correcto? Obviamente acá tenemos la molécula del agua, cuyo ángulo de enlace-enlace es aproximadamente de 104.5 grados, ¿correcto? Es una sustancia polar, ¿sí? Debido a los electrones libres que está presente, que están sin formar enlace, pues son los que proporcionan la repulsión. Por eso es que la molécula toma esta forma, ¿no? El agua lo podemos encontrar en tres estados: estado sólido, estado líquido y estado vapor, ¿no es cierto? Entonces, en estado sólido, pues las moléculas están totalmente unidas, ¿correcto? Las fuerzas de cohesión y repulsión, perdón, la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de repulsión, obviamente, de las moléculas. En el estado líquido, pues las fuerzas de cohesión y repulsión, las moléculas del agua están en equilibrio. Y en el estado gaseoso o vapor, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión. Por eso es que observamos las moléculas del agua totalmente distanciadas, ¿no? Muy bien. El ciclo del agua. Obviamente el ciclo del agua
es muy importante conocerlo, ¿sí? Por teoría, por ya conocimientos escolares y también como por parte de cultura, sabemos que el ciclo del agua es el siguiente, ¿no? Tenemos el mar, obviamente el agua contenida en los océanos empieza a evaporarse. Hay una evaporación, producto de esa evaporación se van formando las nubes, las cuales estas nubes son arrastradas por los vientos, ¿no? Hacia las partes más altas de, del país, ¿no? O las partes más altas, obviamente en este caso a los a las cordilleras, ¿no? Todo, en nuestro caso, obviamente, todas las nubes generadas va a la parte sierra, ¿no? Nuestro país. Obviamente ya debido pues al cambio de temperatura, ¿no? Las condiciones, estas nubes que están totalmente cargadas con agua empiezan a condensar, ¿correcto? Entonces, producto de la condensación se generan las lluvias, ¿no? Esta lluvia obviamente va a llegar a los riachuelos o a los ríos, quebradas, eh, pero también va a llegar a la parte tierra. Entonces, por la parte tierra lo que va a suceder es una filtración, ¿no es cierto? Que va a llegar pues a las partes subterráneas y desciende nuevamente a los océanos, ¿no? Hay que tener en cuenta que también en el caso, pues, los ríos, quebradas, también el agua tiende a evaporarse. Ahora, los hielos que está los nevados, ¿no? Que están en las montañas, obviamente están, ese hielo que está en estado sólido, empiezan a pasar a estado vapor directamente, ¿no? Que se llama sublimación directa. Y de esa forma también se genera, pues, agua que después es condensada, ¿no? La transpiración de las plantas, obviamente también permite que se genere este vapor de agua, lo cual hace que también puede evaporarse y forma parte de las nubes, perdón. Y nuevamente ocurre la condensación mediante los ríos, quebradas, riachuelos, nuevamente son desembocados en los océanos y el agua que es filtrada también tiende a llegar a los océanos, ¿correcto? Y así es el ciclo, obviamente que todos conocemos o que tenemos conocimiento acerca de cómo es el ciclo del agua, ¿correcto? Entonces, esta imagen pues nos explica todo para recordar aquellos conceptos que ustedes ya manejan, que ustedes ya conocen, cómo es el ciclo del agua. Las fuentes del agua, obviamente, por ejemplo, tenemos una de ellas las subterráneas, ¿no? Las fuentes de agua subterráneas. Obviamente, para el consumo, yo puedo encontrar un agua subterránea muy cristalina, pero se tiene que hacer un análisis previo, ¿no? Un agua que esté bien cristalina no quiere decir que sea un agua potable, puede tener sustancias orgánicas disueltas o inorgánicas o metales pesados, ¿no? Entonces es muy importante hacer un análisis. Luego tenemos las aguas superficiales, los lagos, ¿no? Los ríos son fuentes de agua que uno conoce, ¿no? Obviamente en el caso de las superficiales, por ejemplo, el abastecimiento de agua potable por el proyecto Chavimochi, obviamente se utiliza como fuente el agua superficial, ¿no? En este caso el agua del río Santa. Bien, también tenemos aguas pluviales que son generadas por las lluvias. Hoy en día ya se habla de lo que es la siembra y cosecha de agua de lluvia, ¿no? Que estas aguas son almacenadas en grandes pozos que son realizados, o estanques, ¿no? Que son hechos a base de geomembrana, lo cual permite el almacenamiento, un análisis y un tratamiento para después darle un uso. También tenemos, por ejemplo, el caso de las aguas residuales recicladas, ¿no? Las aguas domésticas, por ejemplo, que van a una planta de tratamiento de aguas residuales
Y en este caso las aguas son recuperadas para darle un uso netamente de riego y las partes sólidas que quedan, pues obtener un abono orgánico, ¿no? Es muy importante también conocer sobre el tipo de agua, ¿no? Tenemos tipo de agua salada y tipo de agua dulce. Y obviamente tenemos bastante agua en los océanos, entonces eso es un indicio ya de que hay más agua salada que agua dulce. Entonces, por ejemplo, tenemos como referencia, ¿no? La cantidad de agua salada, algo de 1.385.984 millones de kilómetros cúbicos, ¿no? Y el caso de agua dulce, solo tenemos 35.000, ¿no? 35.000. Entonces, obviamente, en este caso, si le descontamos 35.000, porque acá, a ver, todo lo que está demorado está tomando en cuenta el agua salada y el agua dulce. Si descontamos los 35.000, nos va a quedar 1.350.000 aproximadamente, 51, ¿no? Millones de kilómetros cúbicos de agua salada. Entonces, obviamente ya hay países que están tratando el agua de mar para agua potable, como por ejemplo España, sí, lo mismo está haciendo Colombia, ¿no? Entonces, es una alternativa, ya que las fuentes de agua dulce, pues, se están agotando y en el futuro lo más probable es que sean escasas. Que sea escaso, ¿no? Que sea escaso las fuentes de agua dulce. Entonces, la idea es eh, buscar alternativas o tratamientos que sean eficientes, pero sobre todo y también, bueno, económicos, para obtener agua potable a partir del agua salada. Las propiedades físicas del agua. Por ejemplo, dentro de las propiedades físicas del agua tenemos la densidad, la tensión superficial, la viscosidad, compresibilidad, calor específico, conductividad térmica, velocidad de sonido del agua. Obviamente el agua tiene el calor específico del agua, por ejemplo, es de una caloría por gramo por grado Celsius, ¿no? Entonces, almacena energía el agua, almacena energía. Obviamente, el vapor que se genera del agua, pues, genera mucho más energía, ¿no? Entonces, a partir del agua se genera vapor, lo cual es aprovechado después como energía. Con respecto a la tensión superficial, obviamente explica por qué algunas sustancias, claro, por qué algunas sustancias, ¿sí? En estado líquido tienen diferentes puntos de ebullición. Entonces, uno de ellos tiene que ver mucho con la tensión superficial. Obviamente también es muy importante la viscosidad, ¿no? Tenemos sustancias más viscosas que otras. Obviamente es muy importante conocer ello, ¿no? La densidad, que también es muy importante para tales efectos, ¿no? Por ejemplo, para obtener harina en polvo, es muy importante que la solución, obviamente, leche en polvo, es importante que la solución de leche sea una densidad, pues, eh, como la del aceite, ¿no? Elevada. Porque si tiene una densidad, la solución de leche similar al agua, no se va a poder obtener leche en polvo. Obviamente tiene que tener ciertas características, ¿no? Entonces es muy importante conocer cada una de ellas. Dentro de las propiedades químicas del agua, pues la composición, ¿no? Como les expliqué, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Las reacciones. Obviamente las reacciones, el agua, con el caso de los óxidos, forma hidróxido, ¿no? Entonces está presente también en las reacciones químicas. Recordemos que también dentro de las reacciones el agua eh, puede generar o se puede descomponer en iones hidrógeno y oxidrilo para que se puedan dar ciertas reacciones. Muy aparte de ello, el agua también es un solvente universal, entonces obviamente es muy importante, ¿no? El tema de los puentes de hidrógeno,
¿sí? Que son generados por estas moléculas. El pH. El pH es muy importante en el agua. Obviamente, por ejemplo, en el caso de un agua turbia, tenemos que, para eliminar la turbidez, tenemos que buscar un pH óptimo, ¿no? Para que se pueda minimizar las partículas sólidas que están suspendidas. La dureza. Obviamente el agua, conforme va percolando, va filtrando, ¿no? Por las capas terrestres, va disolviendo sales. Y en base a ello se generan, pues, los carbonatos, los bicarbonatos, iones como calcio, magnesio, ¿no? Entonces, va adquiriendo iones el agua. El agua la distribución en una planta industrial. Obviamente, a ver, en el sector industrial el agua es muy importante porque se puede utilizar como para generar energía a partir de la generación de vapor del agua. Obviamente el agua tiene que ser tratada. El agua también dentro de un proceso industrial puede ser utilizado como medio refrigerante. El agua dentro del sector industrial obviamente es usado para los servicios higiénicos, ¿no? El agua también puede ser parte del proceso, como por ejemplo en la industria de las gaseosas, y se tiene que tratar el agua, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, el agua dentro de la planta, muy aparte de la distribución, tiene varios usos, ¿no? Entonces, es de suma importancia este líquido. Lo que se busca hoy en día en las empresas también es que los efluentes líquidos que se generan, en este caso las aguas residuales, hoy en día pues lo que se hace en las empresas por el tema ambiental es tratar esta agua, ¿no? Con el fin de volverla a usar, ¿no? Hacer un reuso de ella. Entonces es muy importante el tratamiento. Obviamente para hacer el tratamiento se tiene que conocer que los parámetros, o mejor dicho, las características, ¿no? Por ejemplo, es muy importante que dentro de las aguas residuales, después de usar esta agua dentro de una empresa, se generan, pues, genera carga de parámetros dentro de esta, ¿no? Lo cual, pues, un exceso de estos parámetros ya prácticamente está haciendo contaminación. Por eso, en base al Decreto Supremo número 003/2002 del Ministerio de Producción, es muy importante que las aguas residuales, para ser eliminadas al alcantarillado, ¿no? Tienen que cumplir ciertas características, porque un exceso de ellas ya prácticamente está generando contaminación. Pero hoy en día la mayoría de las empresas lo que hace es, muy aparte de eliminar sus aguas al alcantarillado, lo que hace es hacerle un tratamiento para volverla a reutilizar. De esta forma permite a las empresas que se ahorre costos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el uso del cemento, el pH tiene que estar entre 6 y 9, ¿no? En base a la nueva norma. Igual en la cerveza, igual en el papel, igual en las cortinas. Después, por ejemplo, los sólidos, ¿no? Turbidez, en el caso del cemento, 50, en el caso de la cerveza, 350, ¿no? En el caso del papel, 500, en la cortina también 500 de sólidos. Entonces, estos parámetros, por ejemplo, si yo tengo un agua residual con un exceso, en el caso del cemento, si me dice que el límite es 50, pero yo estoy evacuando un agua con 100 miligramos por litro, significa que ya estoy contaminando. Entonces, hay que eliminar. Para eso existe una serie de etapas, ¿no? Para minimizar este contaminante. Parámetros del agua. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta en el agua? Por ejemplo, uno de ellos, o el primer grupo, son los parámetros físicos, como la turbidez, el color, el olor y sabor y temperatura. Obviamente esto va a depender de la industria que se esté trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la turbidez, la unidad de medida de la turbidez son las unidades nefelométricas de turbidez, o NTU. Entonces observamos un parámetro, en este caso de turbidez, de menor concentración a mayor concentración, ¿no? Entonces es muy importante buscar alternativas, en este caso sustancias químicas, ya sean sintetizadas o naturales, que permitan la reducción de la turbidez, lo cual permite el reuso del agua, ¿no? Lo mismo en el color, lo mismo en el olor y sabor, la temperatura. Acá tenemos, por ejemplo, el caso del color, ¿no? Del agua. Entonces es muy importante que
estos parámetros estén dentro de los límites máximos permisibles. Caso contrario, se tiene que hacer un tratamiento, ¿no? ¿Y cuál es el fin del tratamiento? Disminuir al límite o mucho menor eh, la característica, ¿no? Por ejemplo, si mi agua residual tiene una turbidez de 1000, pero la norma dice 30, entonces yo tengo que buscar una alternativa para llevarla hasta 30, ¿no? Obviamente acá 25.000, mucho mejor, ¿no? Menos contaminación. Los parámetros químicos como el pH, la alcalinidad, la dureza, metales pesados. Obviamente el pH se hace la medición en un pHímetro, la alcalinidad y dureza por titulación, los metales pesados por absorción atómica se puede determinar. Obviamente la dureza es muy importante en el caso del sector industrial, ya que produce el encalichamiento en las tuberías y producto de ello después la corrosión. Entonces es muy importante saber cómo determinar la dureza, la alcalinidad, el pH. Bueno, el pH es más sencillo porque se hace directo con el equipo, ¿no? Los metales pesados también. Entonces hay una serie de normas, hay una serie de procedimientos que explican cómo se determina cada una de estas características. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Obviamente lo que se busca es que las aguas residuales que van a ser tratadas o que van a ser sometidas a tratamiento, tenemos que, o se tiene que buscar que estas características estén dentro del límite máximo permisible. Bueno, acá tienen una fórmula teórica de cómo calcular la alcalinidad, ¿no? En aguas. En laboratorio, obviamente hemos visto otra forma de calcular. Esta es teórica, ¿no? Pero a nivel laboratorio se hace todo en base a titulación, ¿no? Y para eso hay que hacer un cálculo. Luego también tenemos, bueno, la constante de disociación que hemos visto, de ionización que hemos visto también en teoría, y la dureza, que es muy importante, ¿no? Obviamente, por ejemplo, para determinar la dureza cálcica, la dureza se determina dureza total, y la dureza total no es nada más que la dureza cálcica más la dureza de magnesio, ¿no? Obviamente, para calcular la dureza cálcica, hay que multiplicar la concentración de dureza cálcica por el peso molecular del carbonato de sodio entre un Z, que vendría a ser 2 por la carga, entre la masa molecular del calcio entre Z nuevamente. Y lo mismo para la dureza magnésica. La suma de estas dos me va a dar la dureza total. Es muy importante también conocer, o sea, la dureza del agua se clasifica. Por ejemplo, de 0 a 75 miligramos por litro el agua es blanda, de 75 a 200 es moderadamente dura, de 200 a 300 es dura y de mayor a 300 el agua es muy dura. Es una clasificación para diferenciar los tipos de agua. Obviamente, cuando hay exceso de dureza o cuando hay, claro, exceso de dureza en las aguas, de repente en casa, al hervir agua en una tetera, con el tiempo uno va a absorber un sarro, ¿no? Entonces ahí ya se están precipitando las sales, que vendría a ser en este caso el carbonato de calcio. A nivel industrial eso se tiene que eliminar, ¿no? Bueno, eso es todo a breve resumen. Luego tienen una actividad grupal número 3, ¿no? En conclusión, en base a los subtemas, se concluye que cada hidrógeno comparte con el oxígeno un par de electrones, pero como el oxígeno es más electronegativo, la pareja de electrones está algo más cerca del oxígeno, quedando este con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva, lo cual indica que es una molécula polar. Las moléculas del agua se atraen entre sí. Ese enlace, conocido como enlace por puente de hidrógeno, es intermolecular y es bastante más débil que el enlace covalente entre los componentes de cada molécula. Si la dureza total es mayor que la alcalinidad total, se habla de una dureza carbonácea. Esto implica que la dureza carbonácea va a ser igual a la alcalinidad total, como conclusión. Tienen una asignación para casa muy importante, revísenla por favor, y las fuentes bibliográficas, ¿verdad? Tienen toda la información para que puedan complementar. Muy bien, chicos, eso sería todo referente a este tema, ¿sí? En clase vamos a desarrollar ejercicios y luego vamos a hacer una dinámica muy interesante con respecto a los parámetros que se generan dentro de las aguas residuales de los sectores industriales, ¿no? Ya sea la industria de la curtiembre, la industria minera, etc. Muy bien, chicos, entonces
En el caso de haber alguna duda, en el caso de haber alguna pregunta, no duden en escribirme un correo. Muchas gracias.